Hoy estamos presentando al compañero Carlos Frigoli, militante de política obrera, obrero metalúrgico en los años 70 y miembro de la coordinadora clasista de Zona Norte. ¿Qué fue el clasismo? Primero, el clasismo es una cosa rara, que se supone que significa la defensa de los intereses de la clase obrera, la negación del militante, la decisión de no colusionar con la patronal, la burocracia, el Estado, etc. Tiene ese problema, es una amplitud que en realidad no está. Ahora, si vos decís clasista es el que lucha por un gobierno de los soviets, también achicarías mucho porque hay mucha gente que efectivamente ha jugado su vida en defensa de la clase obrera, de sus intereses, etcétera, y muchos anónimos, ¿viste? Son elementos clasistas. El problema es que si son peronistas tienen un límite. Ellos consideran que puede haber un capitalismo nacional que es inviable en un cuadro de la inmensa denigración y degradación del régimen social. Cuando se habla de los 70, hay mucho de mito. Cuando uno piensa en el clasismo, piensa inevitablemente en el cordobazo. El movimiento obrero tuvo que enfrentar cosas muy duras. Tuvo que enfrentar traiciones de la burocracia brutales. Tuvo que enfrentar el fracaso de un plan de ocupaciones de fábrica armado por la burocracia en el año 64. Tuvo que enfrentar la confusión que impuso el Perón y la burocracia cuando apoyaron el golpe de Onganía. No hay que olvidarse de que Bandor y la cúpula de la CGT de la época asistió a la asunción de Onganía, porque Onganía era un soldado de la patria, según el general en Madrid. Y ojo, porque sectores honestos del peronismo, o combativos, para decirlo de alguna manera, respaldaron esa posición. Bueno, que los azules eran mejor que los colorados dentro del ejército. Perdóname que parece que hablo de otra cosa, pero hay que hablar necesariamente de los elementos históricos que me parece ayudaron a sectores amplios o relativamente amplios del activismo obrero a sacar algunas conclusiones. El otro elemento fue el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana terminó con la idea de que la burguesía iba a respaldar un proceso revolucionario o un proceso de independencia nacional. Tuvo que destruir al Estado de la época para dejar de ser un prostíbulo de los yanquis, un campo de explotación para los yanquis. Tuvo que destruir al Estado, tuvo que desarmar las Fuerzas Armadas, a la burocracia estatal. Entonces, tuvo otros problemas y generó inclusive en el movimiento obrero otros problemas. Pero desde el punto de vista de liquidar esta idea de frentes nacionales con la burguesía nacional que desenvolvía un sector del peronismo combativo, digamos, y el Partido Comunista y otras fracciones, eso lo quebró. Después la acción de organizaciones que batallaban en el campo de la clase obrera contra la burocracia sindical, etc. No excluyo acá a valiosísimos activistas, y muchos, del Partido Comunista, que efectivamente en cada fábrica batallaban a desplazar a la burocracia. Yo tuve, no sé si la suerte, de entrar junto con el Pato Fischer a Sudantex en el 70. En el 70, el Partido Comunista tenía una fuerte organización en Sudantex. Sudantex era una fábrica de 4.000 obreros, no era joda, ahí en la Paternal. Sudantex, Grafa y Alpargata, las tres grandes textiles de la época. Ojo, cuando digo grande era porque tenían 4 o 5.000 obreros. Ahí tenía el Partido Comunista una fuerte organización. Sacaba un boletín mensualmente, bajo Onganía, con la ley anticomunista, que se llamaba Sudan todos los patrones, que era un informe de lo que ocurría en cada sección, y casi todas las secciones estaban reflejadas. Entonces el Partido Comunista iba y no podía repartir en la puerta, pero un día salía, lo repartía por adentro, a mano el activista, el militante. Pero por afuera te encontrabas con las veredas alfombradas de los boletines de Sudan Todo.
y la gente los agarraba. Es decir, ¿y yo qué tengo que decir? La política del Partido Comunista era contrarrevolucionaria, vamos a decirlo, pero porque ellos trabajaban en favor de una salida que no era revolucionaria. Ya había tenido en el pasado, por ejemplo, ellos llamaron a Frondizi en el 58 para acompañar a Perón. Ellos que habían sido la contra de Perón en el 45 y en el 51, ellos en el 58 obedecieron la orden de Perón de votar a Frondizi. Pero la acción del obrero del Partido Comunista, el tipo que había leído a Marx, a Lenin, profesores del partido, era un tipo extraordinario, honesto, combativo, arriesgaba su laburo y hasta su libertad. Entonces, es un proceso que abarcó a mucha gente, abarcó también algunas organizaciones trotskistas de la época, maoístas de la época, etc. Y a fracciones que eligieron como marxistas, digamos, que su lugar estaba dentro del peronismo. Esa década del 60 es la que generó este proceso. Y el hecho de que la dictadura de Onganía, en un día, el plan de Krieger-Bacena, que fue su Martínez de Oz, se fue al carajo, entonces tenían que aplicar un ataque violento a los trabajadores, y bueno, eliminaron el sábado de inglés, establecieron las quitas zonales y obligaron a obreros del interior, pero en particular en Córdoba, donde la concentración obrera era enorme y donde la influencia del peronismo era menor que en el Gran Buenos Aires, y explotó ese proceso que culmina en el Cordobazo, que ya tenía antecedentes locales de Córdoba y antecedentes nacionales, porque la idea de una rebelión contra la dictadura de Onganía se fue gestando inclusive con derrota en el año 68. Ustedes saben que el año 68 fue un año de grandes huelgas, grandes huelgas. Portuaria, la Peugeot, esas huelgas fueron todas derrotadas. Eran derrotas, pero mostraban claramente que el gobierno no las tenía todas consigo. No estoy de acuerdo que el cordobazo nace clásico. Lo que sí hay que determinar del cordobazo es que el cordobazo mostró a las grandes masas argentinas que un movimiento obrero podía quebrar a la dictadura. Ese día y medio que los obreros controlaron la ciudad de Córdoba, donde la policía se tuvo que refugiar en la comisaría y donde había canas que tiraban las armas y se iban, y los quebró Onganía. Tuvo que entrar el tercer cuerpo de ejército. Ahora, lo que importa del cordobazo, entonces, es que despertó esta idea de que la autoridad de la dictadura ya estaba quebrándose. Era necesario buscar otra salida. Lo que pasa es que eso dio pie para que muchos sectores que tomaron en cuenta esto se largaran más abiertamente a la organización. Entonces, y sectores nuevos. Por ejemplo, el cordobazo, ¿sabes que tuvo? ¿Quiénes fueron los grandes carneros del cordobazo? Citrax. Los obreros de FIA no participaron. Los grandes carneros del cordobazo fueron, que era una huelga convocada por la UOM y el EMATA, no participaron. Tenían los sindicatos amarillos y aprobado por Ilia a la medida de la Fiat. En esa época la dirigía Salustro, el que después lo masajearon. Pero en el año 70 hubo una huelga en donde la vanguardia del cordobazo fue barrida de la fábrica. Hubo 1.500 despidos. Entonces había sectores que decían, este es el anticordobazo, se terminó. Y los carneros desplazaron a sus burócratas en el Citrac, y en Citrac, o sea, en Concord, primero en Matterford, después en Concord, y se formó el Citrac. El desarrollo político que obtuvo esa vanguardia, ese fue, me parece a mí, uno de los puntos más altos de la conciencia obrera, si querés llamarlo del clasismo. Ni se habla, nadie quiere hablar de ese programa que nadie votó. Porque la dirección presentó un programa para un congreso que hizo. Un programa que era un programa de lucha de clase. Que uno podría criticar de algún aspecto, pero fuera de duda era un programa clasista hasta la médula. Y sabes que en el Congreso no lo quisieron votar. No lo quisieron votar los peronistas, no lo quisieron votar el Partido Comunista, por supuesto. Los foquistas tampoco lo quisieron votar, realmente. Y algunos de ellos habían participado en su elaboración.
Por ejemplo, el Negro Flores. Gregorio Flores en esa época estaba en el PRT. Tosco, por supuesto que no participó con él, pero Tosco tampoco estaba a favor de votar. Ahora, era un elemento clasista Tosco. Quiero decir, para ver los límites de la palabra. Tosco es la expresión más conocida de la izquierda clasista de la época, pero no quiso presentar una oposición a Perón. No quiso oponerse a la burocracia sindical peronista hasta el final. Él batallaba, luchaba, formó parte de movimientos antiburocráticos importantes, de la intergremial o intersindical, no me acuerdo cómo se llamaba, etc. Integraba el MUX, pero una corriente impulsada por el Partido Comunista, etc. Pero a la hora decisiva, él se opuso a construir una alternativa política de la clase. Entonces, el clasismo es el tipo que lucha denodadamente contra la patronal en su lugar de trabajo, que ayuda a los compañeros a organizarse en defensa de sus derechos. Y sí, pero, ¿y el paso siguiente? No te olvides que cada vez es más difícil sostener una reivindicación de la clase obrera progresiva en un cuadro de descomposición general de las condiciones de vida del capitalismo y de la clase que el capitalismo provoca en el movimiento obrero. No hay. Entonces los sindicatos tienden a preservarse adaptándose al régimen, vinculándose al Estado, haciéndose amigos del secretario de Trabajo de la zona. La palabra clasista es medio difícil. En la base obrera, a veces hay más sentimiento clasista que inclusive en las militancias políticas, porque a veces la militancia de los partidos tiene comportamientos no clasistas. Yo he visto actitudes más clasistas en compañeros sin partido o, digamos, religiosamente peronistas, en el sentido de considerar a Evita una santa, ¿no? Muchas veces que en actitudes. ¿Por qué? Eso es un grande problema. El estalinismo sembró la idea de que había que condicionar la evolución de una vanguardia. Eso a nivel internacional y acá también. Y después eso fue asimilado por otras corrientes. Porque yo fui parte de la coordinadora de Zona Norte. Participaban muchos compañeros de todas las corrientes combativas. Y bueno, eran coordinadoras clasistas. Eran clasistas. Se enfrentaban a los gobiernos peronistas, etc. Había gente de la JPTP, del peronismo de base, del Partido Comunista, del PRT, del PCT, de Política Obrera, de la Vanguardia Comunista, del PCR, por supuesto. Pero nos respaldábamos mutuamente. A nadie se le hubiera ocurrido, por ejemplo, bloquear el triunfo de una comisión interna porque era de otra organización. ¿Entendés? Nos respaldábamos incondicionalmente. El estalinismo eso lo bloqueó. Por supuesto de la burocracia, pero el estalinismo lo bloqueó. El morenismo también. En el año 84 yo te hablé del triunfo de la comisión interna de Nobleza Picard. Esto explica una preocupación que me acercó Iván también, de que si a veces uno hace acuerdos con sectores no burocráticos, pero que no son del todo, no son revolucionarios, clasistas, etc. Y ahí, en Nobleza Picard, hicimos un acuerdo con un sector peronista. Por iniciativa, en esa interna participábamos varios, Estaba el MAS, estaba el Partido Intransigente, estaba el PC, y estaba este grupo peronista. A la hora de votar secretario general, obviamente yo tenía que ser secretario general porque fui el carmelarista desde mantenimiento. El MAS, el Partido Comunista y el Partido Intransigente votaron a un peronista, que después salió con el sindicato como secretario general. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Había que bloquear un desarrollo clasista persistente. Aunque te parezca mentira, votar. Después reconocieron el error. Ahora, había tipos que no eran de ningún partido de izquierda y respaldaron a los constructores genuinos de la lista. Así que no estoy de acuerdo con que el clasismo sea la izquierda o se limite a la izquierda. Podríamos decir que el clasismo es más una actitud del militante obrero y del obrero, más que una ideología en sí. Por eso te expliqué de los distintos niveles en que vos ponés la palabra clasismo. Clasista es el manifiesto comunista, es la expresión más consciente, ¿no?
en la idea de un partido de la clase obrera para liquidar el poder de la explotación del capital y terminar con la explotación. Eso es clasismo. Ahora, un tipo organiza una lista contra la burocracia, lo cagan a palo, a pesar de todo organiza el activismo e impone. Ese tipo no es clasista. Y bueno, en su nivel es clasista. Ahora, después tiene que pegar un salto político en la comprensión de que el sindicato no puede, o la comisión interna no puede, en las cuatro paredes del lugar, transformar en forma persistente las condiciones de vida del trabajador. Que es necesario un salto político. Eso es la construcción de un partido de la clase obrera. Entonces, un clasista consecuente es el tipo que considera que la clase obrera debe tener su propia organización política, que hay que independizarse del Estado y de las organizaciones políticas que lo respaldan, del Estado capitalista y por supuesto que es de la patronal, y construir su propia herramienta política. ¿Para qué? Para en la lucha cotidiana desenvolver la batalla por las reivindicaciones inmediatas, pero en la idea de que no hay solución, especialmente en un marco como el actual, mucho más agudamente que hace 50 años, que hay que liquidar el poder del capital y la necesidad de imponer un gobierno de los obreros. Contra la dictadura del capital, una dictadura de los obreros. Pensando en esta cuestión de la relación y la base del sindicato, y que empiezan a haber sindicatos recuperados por la izquierda, comisiones, seccionales, por ejemplo son el SUBNA, SUTEBAS, ¿alcanza con que la dirección sindical sea simplemente clasista para que los trabajadores del gremio también lo sean? Nunca hay que ver el problema de la elección de una comisión interna, una directiva combativa, solo como una expresión de la buena táctica que han usado el activismo. Y yo, por ejemplo, en la reconquista del SUBNA de San Fernando en el año 2011, creo, valoro enormemente la acción del activismo. Sin embargo, en los obreros de FATE tenía que haber un sustrato de independencia, no solamente el odio al burócrata Basesco, sino una experiencia de muchos años de lucha, en el cual intervinieron también otras corrientes, etcétera, que no integraron la negra. Ahora, fue un gran acierto haber constituido la negra. El problema es que vienen después, vienen en cómo las directivas combativas asimilan las presiones del Estado, del capital, etcétera. No me refiero a SUDNA, me refiero en general a las organizaciones combativas, porque sufren las presiones. Hay momentos particulares en donde esas presiones pueden ser más resistidas. A medida que se alarga el tiempo, la comisión directiva debe tener una acción muy consciente en todos lados de elaborar junto con la base de afiliados y no afiliados los problemas del gremio, los problemas de la nación, preparar sistemáticamente nuevas y nuevas camadas de activistas, formarlos inclusive en el marxismo, formarlos en una concepción científica de la realidad del capital, tratar de generar obreros conscientes y no seguidores. Cuando esas direcciones puedan ser desplazadas, etcétera, tiene que quedar un sustrato. Y para evitar que sean desplazadas, tiene que tener una fuerte organización en la base. La tendencia inexorable de los sindicatos, anarquistas, socialistas, peronistas, de ya peronistas son una máxima integración de Estado, esa es la burocratización. No se puede hacer la revolución en la Unión Obrera Metalúrgica. Se puede luchar por recuperar la UOM en la perspectiva de un gobierno de trabajadores, en perspectiva de la revolución, pero no al revés. Por lo tanto, la acción sindical consciente, para no burocratizarse, tiene que estar hecha y desenvuelta bajo una perspectiva revolucionaria, de gobierno obrero. Y por lo menos los dirigentes y el activismo sustancial que tiene todo gremio, porque viste que en los gremios siempre decimos hay tres partes, ¿no? La vanguardia, el sector intermedio y la retaguardia más presionable por la patronal, carnera. Tenés que reforzar al activismo sustancial en la idea de eso. Y por lo tanto, no puede estar separada de la construcción de un partido de la clase. Porque han pasado cuántas camadas, compañeros, de gente extraordinariamente combativa.
han pasado en el país. Una fracción fue liquidada por la represión, pero otros sectores, y mucho más numerosos, han sido liquidados por la confusión política. Tener una perspectiva revolucionaria no quiere decir que vas a hacer la revolución a voluntad. Pero cuando surge el momento histórico, has construido una herramienta capaz de intervenir en ese proceso. Pensando en que la izquierda dirige algunos sindicatos y algunos seccionales, ¿por qué es que no sucede ese trabajo de conciencia en los trabajadores, en lo que sería el pensamiento y el desarrollo de una ideología socialista? Las organizaciones revolucionarias siempre tienen que anteponer los intereses generales a los intereses particulares propios. Y entonces vas a encaminar bien las cosas. Porque la gente no va a pensar como vos querés, simplemente como vos lo digas. Habrá que hacer una experiencia al calor de la lucha de clases, de los problemas económicos, políticos, etcétera, que debamos enfrentar. Entonces, hay que abrir un proceso para que el activismo obrero, los sectores combativos de la clase obrera puedan desarrollar una política propia. Primero, ninguna confianza y ninguna expectativa es que la burocracia sindical vaya a hacer algo. No lo va a hacer. Si hace algo, va a ser para desarmar. Por ejemplo, cuando fue la huelga de junio-julio, contra la eliminación de las paritarias por parte del gobierno peronista de Isabel, la huelga surgió de abajo. La CGT nos llamó, los sindicatos nos llamaron, salvo algunos. Ceramista de Villa Adelina, el sindicato ceramista de Villa Adelina que llamó a ocupar los Adur y Catáneo, o el Mata Córdoba, o las internas clasistas que comenzaron a ocupar la fábrica. Pero los sindicatos estaban paralizados. La burocracia no sabía qué carajo hacer. La huelga duró un mes. Fue un proceso huelguístico. Pero la burocracia llamó un paro el 7 y 8 de julio para desarmar la huelga, para desmontar la huelga, en acuerdo político con todos los sectores de la patronal. Tuvieron que conceder la paritaria al 120%, en el caso de los metalúrgicos, y de los otros también. Pero había que desmontar ese proceso que podía ser una revolución. Ya que me dijiste que fuiste amigo del Goyo Flores, él nos decía a los pibes en ese momento, yo ahora tengo 32, pero era mucho más joven antes y cuando lo conocí. Y él nos decía que la burocracia sindical no había que pensarla solo como un gordo de campera, de cuero, en ese momento eran los moyanos, a lo que se refería él, sino más bien como un proceso ideológico y un estado de ánimo de la clase obrera momentánea. Es la forma, decía él, en que se relaciona el obrero con el Estado y la patronal. ¿Vos creés que un poco de eso se da hoy en día? Lo que sí el Goyo era la relación de las organizaciones obreras, sindicales, con el Estado. No del obrero con él. Es el tipo que está administrando la organización gremial bajo una legislación y un Estado que protege el acaparamiento de las decisiones sindicales, de los sindicatos, por organizaciones vinculadas al Estado y a la Cámara Patronal. No te olvides que ya las leyes de asociaciones sindicales viejas contenían elementos de esto, pero que en 1973 Perón hizo una modificación de la ley de asociaciones nacionales, por lo cual pasó de 1 año a 2 la elección de delegados, de 2 años a 4 la elección en comisión directiva, condicionamientos de antigüedad, etcétera, para elegir dirigentes. En muchos gremios tenés que haber sido delegado para ser directivo. Es decir, un montón de bloqueos a la posibilidad de una renovación sindical. Entonces vos tenés dirigentes que ya no es más por elección, es por sucesión. Pablito Moyano lo hereda al viejo, ahora Sacia, en la Unión Ferroviaria, lo puso al hijo de dirigente de acá de la seccional Boulogne, al hijo. Electo por la obra, lo puso ahí, ya está. Está en la lista verde el hijo. Dentro de poco vamos a tener que tomar la Bastilla, ahí en Azopardo. Lo que el Goyo decía era esto, se refería a esto, al vínculo, es lo que yo intenté explicar, lo que pasa es que el Goyo era más claro. La presión capitalista y la combatividad del movimiento obrero argentino obliga a formar una burocracia cada vez más vinculada al Estado, cada vez más policial, cada vez más vinculada a las cámaras patronales. No es casualidad.
El peronismo, en su aspecto de confiscación de la independencia obrera, era necesario por los antecedentes, las décadas de antecedentes combativos en el movimiento obrero argentino. ¿Qué le recomendarías a un compañero o un militante que empieza a dar sus primeros pasos en lo que es la militancia gremial? El problema que tienen los activistas nuevos, ¿sabes cuál es? Que tienen la boca muy grande. Cuando descubren que se puede luchar contra el capital, piensa que todos tienen que descubrir al mismo tiempo que él. Entonces, que él luego tiene que ir ahí a getonear. Chao. Ahí le pegan una patada en el traste y decapitan un futuro dirigente. Las fábricas son una dictadura, los lugares de trabajo son dictaduras de la patronal y tiene sus esbirros y sus sirvientes muchas veces en las cúpulas sindicales. Entonces el compañero tiene que preservarse, tiene que estudiar, tiene que organizarse. En lo posible, tiene que ayudar a comprender que tiene que construir una herramienta política. Porque nadie inventó la pólvora. ¿No es cierto? Es decir, nadie inventó cómo organizar una fábrica. Siempre el más viejo trata de enseñar al más nuevo, y aparte hay que acercarse a la ciencia y la comprensión científica de lo que es el capital y del mecanismo de producción capitalista. Bueno, eso es el marxismo. No es otra cosa que eso, la comprensión para la clase obrera de la situación y de las tareas que tienen que enfrentar para terminar con esa situación de explotación y de miseria creciente. Eso. Y en los primeros momentos, por favor, hay que ser cuidadoso, porque hay que preservar. Ya va a venir el momento en donde uno despliega. Hay que organizarse de forma clandestina hasta que pueda ganar una dirección, un fuero, etcétera, y entonces proyectarse como dirección. Muchas veces es un trabajo de años que fructifica con el tiempo, ¿no? Claramente. Siempre el trabajo en la fábrica es un trabajo de años. De años. A veces no del activista o del militante que entra y a los 2 años organiza la lista. No, porque antes de eso hubo compañeros que estuvieron ahí pensando y qué sé yo. Lo que pasa es que a veces uno, citar una organización política, si es socialista, eso tiene un poquito más de claridad y bueno, puede juntar a lo que ya había de antes. Pero si vos no tenés lo que desde antes estaban en cada sector, etcétera, no podés hacer nada. Nadie es Superman. Tomando en cuenta lo que hablábamos hoy del clasismo, hay direcciones como bancarios, aceiteros, por ejemplo, que suelen representar o por lo menos defender bastante bien lo que es la venta de la fuerza de trabajo de sus afiliados y la defensa del salario, sobre todo. ¿Cómo se explica desde el clasismo este fenómeno? ¿Se puede considerar clasista estas direcciones? La honestidad es sustancial para un dirigente que quiere defender los intereses de sus trabajadores, la honestidad, la lealtad con sus compañeros, su carácter en este sentido clasista. El problema es que acá hay que diferenciar. Yo, Fray, la dirección aceitera merece todo mi respeto. Discrepo mucho con ellos, pero me repito porque ha defendido en lo posible, ¿no es cierto?, o más que otros gremios, el nivel de ingresos básico, etc. Pero está en un gremio que mueve una cantidad de guita descomunal. Deberían estar ganando salarios a nivel internacional. Con esto no hablo en desmedro de la conducción aceitera, ¿eh? Lo que digo es que tienen una base material que le permite hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay sindicatos que pueden ser clasistas? No. El problema es el siguiente. La perspectiva es que los aceiteros se mantengan así. ¿Usted piensa que si hay un golpe contra la clase obrera o un ataque virulento que la clase obrera no pueda responder, los aceiteros van a poder hacer una huelga de 1 mes y pico con los barcos en medio del Paraná que obligaron a las patronales a responder? No lo van a poder hacer porque lo van a meter en cana. Entonces, la suerte de los aceiteros también, como lo de cualquier gremio, están vinculados a la posibilidad de la clase obrera de intervenir en la situación política e imponer sus condiciones.
porque un gremio solo no va a cambiar el rumbo del país. Es necesaria una acción de conjunto de la clase obrera. Por eso en un debate, en un congreso, por supuesto que hay que invitar a la compañía de aceitero, aunque no pertenezca a ninguna organización de izquierda, es la clase obrera. Entonces la acción de un sindicato debe ser revolucionaria o adaptarte. Y si te adaptás, comienza la burocratización. A veces el burócrata, esto sí lo decía el Goyo, a veces un tipo puede ser honesto y sin embargo ser un burócrata. No se lleva guita, pero él considera que las cosas son como son. No se puede terminar con la explotación. Y no tiene matones a sueldo, bueno, sí, pero se convierte en un burócrata. Entonces establece vínculos con el Estado, con el Ministerio de Trabajo, con este de aquí, este de allá. Esto pasa en muchos sindicatos igual. Pasa en SUTEBA se ve muy normalmente, en ATE, o sea, tipos que no son netamente burócratas sindicales, mafiosos. Yo qué sé, yo estuve en la construcción, el Pata Medina, no son el Pata Medina, que cada vez que le presentábamos una lista terminábamos pegando una piña, en el mejor de los casos. Sucede, digamos. Es cierto, es lo que vos decís. Pero la sumisión al Estado los mata. ¿Por qué crees vos que la clase obrera sigue eligiendo a los dirigentes burocráticos que elige y no se expresa por el clasismo? En Argentina tenemos pendiente la construcción de un partido de la clase obrera. Una vez, un compañero al que respeto bastante dijo lo siguiente: la recuperación de los sindicatos no va a ser indolora, va a correr sangre. El Estado capitalista no puede permitirse que los sindicatos sean independientes. La patronal no puede permitirse. Entonces va a respaldar a los Pedraza, a los Daer, a los Cavalieri. A todos los va a respaldar hasta el final. Armando una legislación, estableciendo la jurisprudencia, todo. Esto va a ser una acción de fuerza de la clase obrera. Siempre fue así, por otro lado. En el año 72, ¿ustedes saben cómo se recuperó el sindicato ceramista de Villa Adelina? Los obreros de una fábrica, la más importante, los Sadur, había dos fábricas importantes, los Sadur y Catania. Los Sadur estaba dirigida por un muchacho de la JTP, un gran tipo. Y Catania estaba dirigido por José Alonso, un compañero de política obrera. Un día van los obreros de los Sadur a reclamar al sindicato, creo que por el despido de un compañero. Y van en masa. Entonces el sindicato no tiene mejor idea que cagarlos a tiro. Y mataron a un obrero. Al día siguiente, Catania, todas las fábricas pararon y marcharon al sindicato. Catania, los Sadur, hasta Talleres, Machi. Y la burocracia se rajó por los fondos. Y la gente ocupó el sindicato. Ocupó el sindicato, convocó elecciones, obligó al ministerio a reconocer la elección bajo la dictadura, bajo la NUS. Y se recuperó el sindicato. Secretario general, el compañero de los Sadur, de la JP, secretario adjunto, José Alonso. Eso es más probable que sea la vía de recuperación del sindicato. El problema es que necesitamos una acción conjunta, un programa y un planteamiento que es la razón de ser de un partido de la clase obrera. La independencia respecto al Estado patronal no se puede reflejar en odiar al presidente. Se tiene que reflejar en la construcción de un partido de la clase. Una organización política que una por abajo, por arriba, por el medio, a todas las ramificaciones que la clase obrera tiene. En cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada lugar de vivienda, en todos lados, en cada escuela. Esa fuerza es a la que más le temen, por eso el esfuerzo de años y décadas del capital por liquidar la idea de que el obrero se puede organizar por sí mismo. Eso es necesario. Y miren, toda la energía tiene que estar puesta en esto. Tiene que haber unidad de la clase, tiene que haber una acción consciente, es decir, un programa, y una organización que vaya uniendo todos los cabos de la rebelión por todos lados y que geste una dirección capaz de hacerse valer en los momentos decisivos. La revolución no va a ser cuando nosotros lo queramos, sino cuando la historia nos abre un lugar. ¿No notás que estos últimos años en la izquierda en general, tanto en el ámbito sindical o político, se extiende una visión demasiado espontaneista de lo que es la lucha de la clase obrera y el estallido? Generalmente se habla mucho del estallido, los estallidos de acá, de allá, casi rezándole porque estalle también en Argentina, y no sucede en otros países, pero termina reconfigurándose todo en procesos progresistas y no salidas, digamos, socialistas o de gobierno de trabajadores.
Por eso hay que construir una herramienta de poder, una herramienta revolucionaria de la clase. La lucha de clases no se va a detener porque un izquierdista se duerma o no. La lucha de clase tiene su curso. El mayor acicate a la lucha de clase es la enorme descomposición capitalista, que va a obligar a las masas, y a los pueblos y a la clase obrera a salir. O te olvidaste de los chilenos del año 19. El problema, es que yo creo que es otro. El problema es que la inmensa mayoría de la izquierda mundial, especialmente después de la caída de la Unión Soviética, consideró que la revolución era un sueño eterno. Es decir, algo con lo cual puedes soñar toda tu vida, pero nunca se va a dar. La clase obrera puede organizar la sociedad sobre nuevas bases. Siempre los regímenes existentes se consideraron a sí mismos eternos, o el orden natural de las cosas, o porque te lo daba Dios, o porque te lo daba la Constitución, o porque te lo daban los jueces, o lo que fuera. Pero este régimen no va más. Hoy, cuando la capacidad productiva de un hombre se ha multiplicado por 1000, no debería haber necesidades. Y la gente tiene que vivir con un sueldito de mierda. No le alcanza para pagar el alquiler. Por donde mire hay carencia. Y sin solución. Bajo el capitalismo. Porque construir 4 millones de casas que faltan, bajo el capitalismo, es imposible porque elimina el negocio del inmobiliario. En cambio, un gobierno obrero es un recurso imprescindible y relativamente fácil de desarrollar. Bien, Carlos, no sé si te gustaría ir cerrando, algo más que agregar. Tendríamos que tratar de que muchos activistas, conscientes, estudiosos, militantes, etcétera, ayuden a la formación de vastas camadas obreras, que va a ser necesario para el periodo que nos toca vivir. Nos van a ayudar acontecimientos que las propias masas van a imponer, porque las propias masas a veces superan nuestras limitaciones y nos sacan kilómetros. Y bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? Aportar hasta donde podamos un poco de conocimiento sobre cómo son las cosas y aportar a la construcción de una organización consciente. Por eso la patronal, ¿por qué se piensan que gasta toneladas de guita en agencias de colocación, de investigación y todo eso? ¡Mucha guita! Porque un obrero consciente es un peligro mortal. Es como meter una bomba atómica dentro del lugar. Es un tipo que no lo detectas y labura por abajo, chiqui, chiqui, y te organiza un lugar de trabajo. Ahora tenemos miles de esos, pero no lo tenemos organizado. No lo tenemos con una táctica y una estrategia en común. Es decir, no lo tenemos en un partido, en una organización política. Hay que desenvolver ese problema. Los estudiosos, etcétera, tienen que ponerse al servicio de la construcción de una organización política. Analizar los problemas, analizar los programas, criticar todo lo que haya que criticar. Y criticar públicamente. Cuando en las organizaciones socialistas se eliminó la crítica pública, cagó el socialismo. Eso pasó en 1924. En 1924 ya no se podía hacer crítica pública. Es increíble que las organizaciones trotskistas absorban esa mierda. Hay que analizar los planteamientos y criticarlos. En primer lugar, los invito a criticar nuestra posición y establezcan un planteamiento, como les parezca, de superación de esta fragmentación del activismo obrero que a veces lleva inclusive al retroceso de compañeros. Tenemos que construir una organización. Y ahora tenemos que elaborar una forma para ayudar a la clase obrera a intervenir.